Queridos hermanos, qué alegría volver a verlos. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie titulada El lenguaje del alma, deseándoles muchas bendiciones y que la gracia de Dios esté siempre con ustedes. En este segundo episodio vamos a tratar sobre esta hermosísima obra autobiográfica titulada La montaña de los siete círculos, escrita por el místico norteamericano Thomas Merton. Merton es una de las figuras más interesantes del catolicismo del siglo XX y el libro, nuevamente, como podemos apreciarlo acá, es una edición muy linda del año 2009 de la editorial Purrúa y cuenta con 427 páginas que, bueno, les esperan ansiosas de ser leídas y ser conocidas. Verán, cuando leí esta obra por primera vez no dejó de fascinarme porque retrata el deseo inagotable que se anida en todos nosotros de llegar a conocer a Dios. En este mundo, pues buscar a Dios es la tarea más difícil de todas. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero que sí, probablemente lo estarán. Porque vivimos en un entorno que justamente nos bombardea continuamente con una multitud de mensajes que apuntan en la dirección contraria. El gran problema hoy en día no es tanto la negación de la existencia del Señor, pues en realidad son pocas las personas que se han planteado de una manera más formal, más seria, ese dilema filosófico que representa la existencia del Altísimo. El gran problema más bien, queridos hermanos, es la indiferencia hacia Dios, y eso muchas veces es peor. Thomas Merton en ese sentido no fue ajeno a este ambiente cultural tan nefasto en el que vivimos, tan anticristiano. Él de hecho lo vivió en carne propia con más intensidad que nosotros porque su vida transcurrió entre Europa y Norteamérica, que son los centros del secularismo. Por eso vale la pena adentrarnos primero en quién fue nuestro autor, quién fue Thomas Merton. Vamos a tratar un poco sobre su vida. Verán, Thomas Merton fue, como decía, una de las figuras más prominentes del catolicismo del siglo XX. Fue uno de los místicos y escritores más prolíficos en lo espiritual, pero también en otros ámbitos. Nacido en Francia, criado luego entre Europa y Estados Unidos en un ambiente artístico y pues algo inestable, pasó de una juventud marcada por la búsqueda intelectual, por el secularismo y por varias crisis personales, a un encuentro decisivo con Cristo que se dio durante sus años universitarios en Columbia, Estados Unidos. Todo esto se dio a través de la lectura, el contacto con profesores y amigos creyentes y en sí, sobre todo, movido él por un creciente anhelo de conocer la verdad, un anhelo interior que crecía continuamente. Merton experimentó una conversión profundísima que lo llevó a abrazar la fe católica en 1938 y al tiempo sintió la llamada a la vida monástica. Tras un arduo discernimiento, ingresó luego en 1941 en la abadía trapense de Getsemaní, en Kentucky. Él vivió el resto de su vida ahí bajo el nombre de Fray Luis. Y en el monasterio, pues Merton encontró en la oración silenciosa, en la liturgia, en la ascesis y demás, un camino de unificación interior que dio origen a la obra literaria tan inmensa que nos legó a todos nosotros. Su autobiografía, La montaña de los siete círculos, de hecho lo catapultó a la fama mundial y a partir de entonces publicó numerosos diarios, ensayos, poesía, estudios también sobre la contemplación, sobre la oración, pero también sobre temas como la justicia social, sobre el pacifismo y el diálogo interreligioso, entre otras temáticas. Cabe tener presente que Merton nació en 1915, entonces él vivió todo este ambiente de transformación y su espiritualidad fue transicionando hacia una mística más simple y profunda, hacia una compasión universal y la búsqueda de Dios en el fondo del corazón. Algo notable acá también fue su apertura al diálogo con las tradiciones religiosas de Oriente, especialmente el budismo zen, y esto, contrario a lo que muchos podrían pensar, no debilitó ni su fe ni su identidad católica, más bien la robusteció, la enriqueció con una visión más amplia de la acción de Dios en el mundo y le permitió comprender mejor lo verdadero de nuestra fe. De hecho, él fue uno de los precursores del movimiento ecuménico y del movimiento interreligioso contemporáneo. Movimientos que, pues con sus aciertos y sobre todo sus desaciertos, bien que mal nos han brindado un encuadre muy rico para redescubrir nuestra fe católica y, como decía, como Merton también, llegar a comprender por qué es la verdadera fe. Así de simple. Bien, entonces, en el amplio y complejo abanico de caminos religiosos y espirituales en que Merton se desenvolvió y en que nosotros nos desenvolvemos, Merton conoció todo esto.
Hacia el final de su vida, bueno, él murió accidentalmente en 1968 durante un viaje a Tailandia en el que participaba en un encuentro monástico internacional. Su legado pues perdura hasta hoy por la profundidad existencial de sus escritos, que pues siguen ofreciéndonos a muchos de nosotros, buscadores de lo espiritual de todas las épocas, una puerta hacia la contemplación cristiana entendida como una experiencia viva de Dios, algo que pues necesitamos muchísimo hoy en día y es algo que no me cansaré de afirmarlo. Algo que quiero rescatar también de Merton fue su llamada a la autenticidad, al silencio y a la paz interior. Él continúa inspirándonos, como decía, a muchos hoy en día, a muchos directores espirituales que somos laicos, pero también a los religiosos y en sí a los estudiosos de la mística que nos apasionamos por estos temas. Entonces, él es una de las voces más luminosas de la espiritualidad contemporánea. Ok, pasemos ahora a discutir el contenido de la obra. Verán, La montaña de los siete círculos no es solamente una autobiografía espiritual. Cuando la leí pensé que era solo eso, pero es más que eso, es ante todo un testimonio, un testimonio clásico del itinerario interior de un alma hacia Dios, pero en la época moderna. En esta obra Merton nos va narrando su vida como un largo proceso de purificación del deseo de Dios y de la clarificación de la verdad. Uno en el que la gracia va actuando, por decirlo así, silenciosamente, incluso cuando el autor en este caso no reconocía la acción divina. La estructura del libro de hecho se inspira simbólicamente en la Divina Comedia de Dante y sugiere que la conversión pues no es un acontecimiento aislado. En ese sentido, el libro, bueno, está compuesto por tres partes. Está compuesto por tres partes. En la primera parte se hallan cuatro capítulos. En un primer capítulo que se titula El juego del rescate, aquí Merton comienza narrándonos los inicios de su vida, su infancia, su juventud, con una tónica muy marcada por la fragmentación, la inestabilidad que fue lo que determinó su vida en estos primeros años, pero leía retrospectivamente como un campo donde la providencia divina empezó a actuar. Y aquí él nos retrata, entre otras cosas, la importancia del juego en la niñez y aludía acá a la aparente casualidad de los acontecimientos como viajes, pérdidas y encuentros que él va experimentando, que nos va compartiendo. Y todos estos son acontecimientos que sin embargo van rescatando al sujeto, en este caso Merton, de una dispersión cada vez más profunda y más crónica. Entonces aquí se perfila una intuición clave de toda su mística posterior. Dios precede siempre a la conciencia del ser humano. Y esto nos va a llevar al segundo capítulo titulado Nuestra Señora de los Museos. Aquí él expresa, entre otras cosas, ese despertar estético e intelectual que vive, ese contacto con el arte, con la literatura y con la belleza. Todo esto despierta en él un anhelo inusitado de trascendencia, que él aún no sabía nombrar como religioso, no sabía identificarlo como tal. Y esto es algo que le sucede a muchas personas no creyentes hoy en día. Su camino hacia el encuentro con Dios muchas veces comienza con ese aprecio, con ese amor por el arte, por la belleza. Y es que la belleza, queridos hermanos, funciona como una mediación de lo divino. Es decir, no conduce a Dios explícitamente, pero prepara al alma para reconocer que existe una verdad más alta que el placer, el éxito o las posesiones materiales. Y es aquí donde Merton nos muestra cómo la sensibilidad estética puede ser una antesala de la contemplación, aunque también conlleva un riesgo si se la absolutiza a la estética. Bien, entonces vamos avanzando y llegamos al tercer capítulo titulado Lo horripilante del infierno. Interesante título que le da, porque el autor aquí desciende al reconocimiento del pecado no solo como una transgresión moral, sino ante todo como un desorden interior, bien, como una alienación del propio ser. El infierno no es presentado acá de una forma sensacionalista, con imágenes aterradoras, sino como una experiencia de vida cerrada en sí misma, corrompida por el egoísmo, por el individualismo. Merton no niega la dimensión espiritual del mal, ni niega el infierno, sino que lo aborda de una perspectiva más existencialista. Entonces, esto nos muestra los horrores de una incapacidad de amar, ¿no? Entonces aquí él va conduciéndonos y nos dice que el ser humano no puede salvarse solo desde su inteligencia y su voluntad. Y llegamos al cuarto capítulo, que se titula Los niños en el mercado.
Aquí nuestro autor nos ofrece una mirada crítica a la superficialidad del mundo moderno. Es un análisis muy sesudo, donde la libertad se confunde con capricho, el ruido se confunde con plenitud. Bien, entonces Merton se reconoce como uno más entre esos niños que no han madurado realmente, inquietos, desorientados, incapaces de comprometerse con lo esencial, que es la situación de muchas personas hoy en día. Y esto es algo desgarrador cuando se lee, porque el autor va cerrando esta primera parte con una conciencia clara del vacío que hay en su vida. Y ese vacío es condición indispensable para que la conversión pueda acontecer. Vean qué interesante. Y llegamos entonces a la segunda parte. Aquí nos encontramos con dos capítulos interesantísimos, fascinantes realmente, porque son los que nos descubren su conversión. El primer capítulo, titulado Con un gran precio, marca el momento decisivo de la conversión de nuestro autor. Aquí Merton nos va mostrando a la fe no como un consuelo fácil, sino como una elección costosa, una que exige renuncia, exige obediencia y una reorientación radical de la vida. Bien, entonces Merton subraya que la verdad no se posee sin sacrificio, no se puede poseer la verdad sin sacrificio, no se la puede conocer sin sacrificio. Abrazar a Cristo implica perder seguridades, prestigio intelectual y una autonomía muchas veces malentendida. Esto es algo difícil de comprender para el ser humano de hoy porque estamos muy acomodados, estamos muy acostumbrados a la comodidad y la comodidad es adictiva, pero es dañina para la vida espiritual. He ahí el por qué esta sección es fundamental para comprender su visión de la vida espiritual como un camino de desposesión. Y es aquí donde nos topamos entonces con el núcleo de la obra, el cual se encuentra justamente en su experiencia de conversión, la cual es presentada no tanto como un arrebato emocional, no fue tanto una experiencia de carácter místico la que él vivió, sino que fue un acto profundamente racional, un acto libre en el que él sometió su inteligencia y su voluntad a la verdad divina, al misterio de Dios que se le dio a conocer. Entonces la fe católica aparece para Merton como esa respuesta coherente a la totalidad de su experiencia humana, de su experiencia intelectual, moral y afectiva, y sin embargo él no se detiene en la conversión sacramental, porque recordemos que estamos hablando de un intelectual, él fue profesor universitario, fue un académico, fue un hombre muy culto. Su conversión por eso fue muy dolorosa. Él entiende entonces su conversión como el punto de partida hacia una transformación mucho más radical. Luego el ingreso en el monasterio trapense nos es descrito como em, no tanto como una vida del mundo, sino como la culminación lógica de un proceso de despojo interior. Aquí el silencio, la obediencia y esa vida escondida se van revelando como ese espacio privilegiado que Dios quiere para él. Entonces, en el segundo capítulo, llamado En las aguas de contradicción, Merton describe el periodo posterior a su conversión, que estuvo pues ampliamente caracterizado por luchas interiores, un profundo discernimiento, un continuo discernimiento sobre el propósito de su vida, muchas tensiones interiores, muchas luchas, la llamada de Dios a la que él intentaba corresponder. Y las aguas simbolizan entonces acá la purificación, porque aunque la conversión es un antes y un después en la vida de él, como en nuestras vidas, como de hecho así lo ha sido para muchos de nosotros, la conversión no es el final, es apenas un primer paso, no hay reposo. El combate espiritual apenas se inicia. No vayamos a ser tan ingenuos de creer que porque ya Dios nos concedió la gracia de la conversión, nuestra vida será como un cuento de hadas, por decirlo así. Oh no, queridos hermanos, esto es una gran ingenuidad. La conversión es apenas un primer paso en una vida de lucha sin cuartel por llegar al cielo. Y es aquí donde Merton nos perfila una mística muy realista, una en la que la gracia actúa en medio de dudas, resistencias y muchas oscuridades, llevando al alma entonces a una entrega cada vez más total, más radical. Llegados entonces a la tercera parte, nos hallamos ahora con cuatro capítulos que son hermosísimos. Un primer capítulo llamado El Norte Magnético. Vean qué título tan interesante que nos introduce, de hecho, en la vocación monástica como una atracción interior que es irresistible, según nos narra Merton. Él no nos presenta el monasterio como una evasión. ¿Ok? Esto es algo que muchas personas suelen entender por los monasterios, por la vida monástica, es una percepción, una concepción errónea
Más bien se trata, en el caso de la experiencia de él, como la orientación definitiva del ser hacia Dios. El norte es Cristo mismo, que ordena todos los deseos dispersos en el alma y les da una dirección única hacia él, la verdad. Este capítulo nos revela también la lógica interna de su capítulo. em, del camino en sí, podríamos decir, y es que la contemplación exige un marco de vida radicalmente centrado en Dios, no más, no menos. Por eso, en el siguiente capítulo, llamado El verdadero norte, se nos narra acá, se nos presenta esa atracción que se concreta en la decisión firme de parte de él de ingresar en la vida monástica trapense. Merton distingue aquí entre idealizaciones románticas y la realidad austera del monasterio, subrayando pues que la autenticidad vocacional se prueba en la obediencia y en la fidelidad cotidiana. Y es acá donde quiero centrarme en algo que es clave, bien, algo que él nos muestra. La mística comienza a mostrarse acá como una vida escondida, una vida silenciosa, objetiva, sostenida por la iglesia y la tradición. Y es aquí donde entonces él nos lleva al tercer capítulo titulado El volcán dormido. Este nos da una imagen profundamente mística del camino que él empieza a vivir, a recorrer, y bajo la aparente monotonía de la vida monástica, late más bien una intensidad espiritual que es invisible. Merton descubre que la verdadera acción de Dios no siempre se manifiesta en emociones o en experiencias sensibles, sino más bien en una transformación lenta y profunda del corazón. Aquí se insinúa ya también su comprensión muy madura de la contemplación, su experiencia muy madurada de la contemplación, de la oración contemplativa, como una obra de Dios más que del esfuerzo humano. Y por eso en el último capítulo, llamado El dulce sabor de la libertad, cierra nuestro autor su obra con una paradoja que es central en la espiritualidad católica y cristiana en sí. La libertad plena se alcanza en la entrega total. La obediencia, el silencio y también la renuncia dejan de percibirse, bueno, como una pérdida y se revelan como una liberación del ego. Entonces, esta libertad, queridos hermanos, no es euforia, es más bien paz, es reposo en la voluntad de Dios. Con ello, Merton entonces concluye su ascenso inicial a la montaña, dejando claro que la vida mística no es un punto de llegada, sino un nuevo modo de ver a Dios, de experimentar a Dios. En conjunto, entonces, esta estructura revela la montaña de los siete círculos, como una obra también pedagógica. Bien, es una pedagogía espiritual muy completa porque nos lleva del desorden interior a la unidad interior, de la búsqueda dispersa a la contemplación, de la falsa libertad a la verdadera libertad en Dios. Toda la obra, como podemos apreciarlo, es una ascensión progresiva en la que el corazón humano atraviesa momentos de confusión, de vacío, también de búsqueda intelectual y finalmente la rendición ante el misterio divino, que es lo que le ocurre a nuestro autor y que nos testimonia. En sí la obra abarca unos 26 años porque va del año 1915 en que él vino al mundo hasta el año de 1941 en que él ingresa a la vida religiosa. Y en todos estos años Merton muestra con notable lucidez cómo su inquietud existencial, sus excesos juveniles, que fueron muchos realmente, y su hambre de sentido a la par de todo este exceso eran ya en el fondo una forma oscura y difusa de desear a Dios, de anhelar a Dios. De ahí el por qué esta obra es especialmente valiosa, porque presenta la vida contemplativa no como un privilegio extraordinario, no como algo reservado para unos cuantos escogidos. No, más bien se trata de la normal maduración de una fe vivida hasta sus últimas consecuencias. De hecho, uno de sus mejores amigos, Robert Lax, quien en una caminata por la Sexta Avenida, de hecho, él fue quien le mostró a Merton lo que realmente importaba. Él desafió a Merton diciéndole que su meta no debía ser solo ser un buen católico, sino ser santo. Con esto Robert Lax llegó a lo profundo del alma de Merton. Y esto es algo que a mí me resultó evocador porque sintetiza en pocas palabras lo que nuestro autor desarrolló luego en su autobiografía. La vida mística no consiste, queridos hermanos, tanto en fenómenos sensibles o en experiencias extraordinarias. Todo eso es parte de la mística, si el Señor lo dispone así. Pero lo que es realmente la mística es una lenta y dolorosa muerte del ego
para que Cristo viva en nosotros. La vida monástica entonces aparece así como una escuela de verdad, donde el ser humano aprende a dejar de buscarse a sí mismo para más bien quedar disponible a la acción de Dios, para encontrar a Dios. Entonces, para encontrarle también el silencio en la liturgia y en la soledad que se revelan como medios, entre otros, para acceder a una experiencia de Dios cada vez más simple, cada vez más desnuda, cada vez más real. La obra entonces pues nos ofrece una visión profundamente cristiana de la mística como unión transformante, arraigada en la gracia y sostenida por la fidelidad cotidiana. Ahora bien, habiendo visto el contenido del libro, ¿cuál es el legado de Thomas Merton para la mística y la espiritualidad católicas? Lo primero que puedo decir es que él supo traducir lo mejor de la mística católica al lenguaje, a las inquietudes, a los dilemas y a las heridas del ser humano moderno, sin diluir, ojo con esto, sin diluir la doctrina esencial del catolicismo, que es lo que desafortunadamente pues sucede muchas veces con otros autores contemporáneos o con movimientos espirituales que terminan cayendo en la liquidez, en la superficialidad o peor, en la banalidad, con tal de granjearse la aprobación del mundo. Pretendiendo evangelizarlo, más bien se pierde lo esencial. Aquí no, la aportación de Merton no consiste en una nueva mística, sino en una relectura viva y existencial de la mística católica de siempre, que él redescubre en su propia vida y la hace experiencia. Entonces él nos da una relectura fiel a la iglesia y al mismo tiempo profundamente encarnada en su tiempo. Por eso, creo también que Merton dejó como herencia una revalorización de la contemplación como vocación universal, no reservada únicamente a monjes o almas extraordinarias. Esto es algo que la iglesia definitivamente necesita recuperar hoy en día, necesita promover ardiente y fervientemente entre los fieles, porque no solo en esta, sino en otras obras suyas, Merton nos mostró que la vida mística es la maduración normal de la gracia bautismal, cuando la fe es vivida hasta sus últimas consecuencias, con toda la radicalidad necesaria. Entonces, todo católico que viva con radicalidad su fe va a llegar, Dios mediante, a la vida mística con el Señor. Entonces, todo católico que viva el silencio interior, la oración y la conversión continua va a llegar a superar esa falsa dicotomía entre la vida activa y la vida contemplativa, que, bueno, muchos en la iglesia siguen impulsando por ignorancia o peor, por negligencia o por falta de fe, que es peor. Bien, creyendo que solo en la vida activa o en el apostolado se encuentra Dios, cuando más bien el peso incuestionable de la tradición afirma todo lo contrario. La vida activa es necesaria, como también lo es la vida contemplativa, pero la vida activa procede de la vida contemplativa, porque toda acción, queridos hermanos, cuando es auténtica, todo apostolado cuando es auténtico, nace de la unión mística con Dios, que se da en lo profundo del alma. No hay otra forma. Es lo que nos ha mostrado los santos, místicos y maestros espirituales de nuestra iglesia. Por ello, Merton nos brinda una comprensión muy purificada de la experiencia mística, centrada, como decía, no tanto en lo extraordinario, sino en la transformación interior e integral del sujeto que lo experimenta. Entonces, la verdadera mística para nuestro autor es la muerte del falso yo y el nacimiento del verdadero yo en Cristo, una enseñanza profundamente alineada con la tradición patrística y monástica de la iglesia. Entonces, de este modo, creo yo que Merton protegió la contemplación cristiana tanto del sentimentalismo como del voluntarismo que hoy en día predominan. Él devolvió la contemplación a su núcleo telegal, bien, su núcleo teologal, que es la acción gratuita de Dios en el alma. Otra cuestión clave también es la recuperación del silencio y la soledad como espacios teológicos, bien, no como evasión del mundo, no como alienación, sino como lugares donde se revela la verdad del ser humano ante Dios. Entonces, tanto ustedes como yo sabemos que vivimos en una cultura dominada por el ruido, por la productividad, por el afán de riqueza y demás. Bueno, aquí Merton mostró que el silencio no es vacío, sino que es plenitud, no es aislamiento, sino más bien comunión profunda con el Señor. Y este énfasis ha influido notablemente en la renovación de la espiritualidad monástica hasta la actualidad.
como también en la práctica misma de la oración contemplativa, sobre todo entre nosotros los laicos, que necesitamos aprender sobre todo esto y formarnos continuamente. Por eso nos dedicamos en nuestra academia a todo esto. Así que entonces el legado de Merton abarca un diálogo prudente y serio, también con otras tradiciones espirituales, especialmente orientales, como lo decía al inicio. Esto pues ciertamente ha ayudado a muchos católicos a redescubrir la verdad de su fe, la profundidad de su fe, de su propia tradición mística. Lejos de diluir nuestra fe, más bien la fortalece cuando es debidamente enfocado todo esto. Entonces este diálogo, pues sí, ha sido objeto de debates en los cuales se han dado excesos, se han dado muchos desaciertos, pero también muchos aciertos. Y Merton resalta sobre todo los aciertos que pueden brindarnos para nuestra propia fe. Entonces, en el nivel de la experiencia humana fundamental, sin renunciar a la centralidad absoluta que tiene Cristo, la obra de Merton impulsó ese contacto de la mística cristiana, de la mística católica, con otras tradiciones. Bien, entonces Merton permanece, por decirlo así, como un puente entre la gran tradición mística de la Iglesia y la sensibilidad moderna. Bien, entonces podemos decir que fue un testigo de que la mística católica sigue siendo no solo posible, sino necesaria para una fe viva, madura y transformante. Muy bien, entonces, queridos hermanos, espero que este recorrido haya sido de su provecho, de su eh, aprendizaje también, para su crecimiento espiritual ante todo. Y bueno, por supuesto, les recomiendo leer esta obra, léanla, disfrútenla y bueno, seguiremos caminando juntos, inspirados por la gracia del Espíritu Santo, para descubrir y redescubrir más joyas de la literatura espiritual católica. Que el Señor les bendiga y que su gracia esté siempre con ustedes.